acompaña el analista político colombiano Juan Carlos Velázquez. Un gusto tenerlo en Noticieros hoy mismo acá en Honduras. Le agradecemos por su tiempo y para que nos informe a los hondureños cómo se está llevando a cabo este proceso electoral, muy reñido según los resultados de la primera vuelta, y estos últimos días de campaña de los candidatos ha estado un poco confrontativo, podríamos decirlo así. Evelyn, saludo especial en Honduras a los compañeros, contarles que estamos ya a menos de 3 horas de cerrar la votación. Ustedes saben que en Colombia lo hacemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde y que en el exterior es la última semana se viene haciendo. En consecuencia estamos viviendo, como usted lo ha dicho, una campaña muy emocional de dos extremos enfrentados, pero de la manera más polarizada posible. Y como ustedes mostraron los números, en primera vuelta la diferencia fue cercana a 700.000 votos y se espera que hoy se aumenta la votación. Recordemos que en Colombia hubo un récord de participación en la primera vuelta, votamos el 58% de los colombianos. Hoy se espera que de pronto suba el 60%, que serían como 25 millones de votos. ¿Qué decían las encuestas? Que como en la primera vuelta seguía adelante Abelardo por 4 o 5 puntos. Eso lo vemos al final del día. ¿Qué es lo positivo de hoy? Que hay en Colombia un buen clima, y en Colombia hasta el momento no se ha reportado ningún problema de orden público ni de seguridad. Entonces hay mucha expectativa. Las regiones jugadas, sabe usted muy bien que en Colombia están muy marcadas las tendencias. En el Pacífico es muy del candidato del gobierno Petro, que es Cepeda. En el centro del país muy del candidato de oposición, que es de la Espriella, y en consecuencia sabremos hoy quién finalmente tiene favor popular. Un datico muy sencillo, anecdótico. Hoy con seguridad tendremos el presidente de Colombia más votado de la historia, porque el récord estaba en Petro hace 4 años con 11.200.000, y según todas las proyecciones, el ganador de hoy, sea de la Espriella o Cepeda, superará esa cifra. Y por supuesto que Cepeda es el candidato que está siendo apoyado por Gustavo Petro, que de hecho ya fue a votar y también mostró la papeleta dándole a conocer su apoyo hacia Cepeda, y es lo que manifestaban muchos, según los reportes que hemos visto a través de los diferentes noticieros, que había ese nivel de confrontación porque Cepeda estaba acusando a De la Espriella de aprovecharse de este momento del Mundial para usar la camiseta y poder así obtener estos votantes que todavía no se decidían. Evelyn, lo ha citado muy bien, y cuando ustedes mostraron hoy los trinos de cada uno, describen la campaña. La de Cepeda, una frasecita muy fría. Abelardo todo es emoción. Y mire que no fue inocente que la primera frase del trino de Abelardo hoy fuera: hoy se juega el partido más importante, porque en segunda vuelta todo el tema de camiseta de Colombia jugó a favor de Abelardo. Terminada la primera vuelta el 31 de mayo, al otro día Cepeda dijo: no usen la camiseta, no abusen del símbolo. Inclusive un juez dijo: De la Espriella le prohíbo usarla, pero a los 3 días, que era una medida increíble, pues se cambió esa medida, pero toda esa narrativa jugó de la Espriella, quedó, comillas, como dueño de la camiseta de Colombia. Pero para acabar de ajustar estos problemas emocionales, a la segunda semana un juez le prohíbe a De la Espriella que use Firmes por la Patria, y ustedes vieron que así firmó hoy, y a los 3 días otro juez, un tribunal, dijo: lo puede usar, eso no se puede prohibir. Para decirles que ha sido todo muy emocional y que Colombia ha sido protagonista, como usted lo ha dicho, la camiseta, y por eso, entre comillas, políticamente y en comunicación pública, De la Espriella quedó dueño de la camiseta de Colombia por los errores de Cepeda de prohibirla, cuando Petro, su jefe político, invitó a que todo el mundo la use. Realmente la campaña entre Petro y Cepeda, que es el jefe Petro de Cepeda, no ha sido muy coherente. Se contradicen mucho, Evelyn, y veremos hoy qué tanto esas emociones, inclusive del fútbol, se transmiten en votos a final de la jornada. Juan Carlos, ahora en el tema de seguridad, ¿cómo está la situación? Recordemos que De la Espriella denunció durante esta semana recién pasada que en varios sectores, en algunos de ellos en el Cauca, el que recuerdo, que estaba siendo amenazada la población que fuera a votar por él, y que le exigían, según De la Espriella, por parte del Frente Revolucionario, que tenían que tomar una fotografía y enviarla para poder pasar estos retenes, estas zonas que son apoyadas, que apoyan, mejor dicho, a Cepeda. Evelyn, Colombia infortunadamente ha sido marcada por la violencia históricamente. Recuerde usted que en el siglo pasado, a final del siglo pasado, nos mataron 4 candidatos presidenciales. Es decir,
en Colombia tengamos violencia en la campaña es doloroso, pero no sorprende. Y un poco el país aprendió a vivir con eso. La Defensoría del Pueblo, que no es ninguna de las campañas porque las dos se han denunciado de todo, ha dicho que cerca de 150 municipios tienen una presión muy fuerte de la delincuencia para un lado y para el otro. Pero déjenme ser pragmático, Evan, y contarles que esas 150 municipios que están muy presionados por ese tipo de conductas que son horribles, no son mayoría en votos, son una minoría. ¿Qué quiero decir? Que es probable que presionen de lado y lado en sus municipios, pero no modifica el resultado electoral, porque en Colombia se concentra mucho en las grandes capitales. Imagínese usted que somos más de 1.100 municipios. Dijimos que en 150 esa presión tan horrible, pero en 150 municipios ninguno está en los primeros 800 municipios con números de votos. En consecuencia, repito, hasta el momento, aunque haya esa presión, no alcanza a modificar el resultado, porque, por ejemplo, en Bogotá, que es la capital, se concentra 18 de cada 100 votos de Colombia. Y donde estoy en Antioquia, en Medellín, que es el departamento muy grande, se concentra el 13% de todos los votos de Colombia. Y esos 150 municipios que hablamos tan amenazados, que es cierto, no reflejan ni el 2% total de los votos. Es difícil, existe la presión, denuncias de lado y lado, pero no alcanza a modificar el resultado por este tipo de concentración del voto en las capitales y en departamentos grandes. En los diferentes centros de votación a esa hora del día, cuando ya falta poco para que cierren las urnas, ¿todo se ha desarrollado con normalidad, Juan Carlos? Absoluta normalidad. Recordemos que hace 3 semanas, en la primera vuelta, votamos 24 millones de colombianos. Es el récord de participación, 58%, porque podemos votar 41 millones. Se espera que hoy, ojalá, no sean 24 millones, sino digamos 25 millones, y pasemos del 58 al 60%. Hay muy buena votación, muy buena participación. Sabremos finalmente si seguimos en este récord de participación que es maravillosa, y hasta el momento no hay reporte de ningún tipo de irregularidad distinta como usted lo citó ahora. Imagínese Colombia como es de simpático. El gobierno sacó un decreto, el gobierno de Petro, prohibiendo que tomaran fotos de por quién votaban, que para que haya libertad. Y el presidente Petro viola esa norma mostrando el voto en cámaras. Pero bueno, Petro es Petro, se comporta así, nunca ha respetado las normas, pero bueno, en eso estamos, aquí seguimos. Es lo que mencionábamos, que él ya lo publicó y eso es algo que, bueno, va a estar en portada, imagino, de muchos diarios, como él ejerció el sufragio y mostró. Lo tenemos, creo, Eliasa, para que lo podamos mostrar también y a la población de lo que estamos hablando, cuando el presidente Petro, que ha votado y que también con él hubo un poco de controversia porque pues trataron de, por decirlo así, censurarlo, pero al final esa resolución también quedó en nada, como dice usted, un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Evelyn, en Colombia estamos acostumbrados ya a que Petro es Petro. Las normas son para el país, menos para él. Entonces nos sorprende, pero pues esta es una muestra más. En toda la campaña hubieran ustedes visto cómo también toda esta semana final estuvo en todas las ciudades hablando de su candidato y en contra del otro, que está prohibido en Colombia, pero menos para él. O sea que eso será aportado otra vez, pero no sorprende. En el último año el presidente Petro ha estado más de jefe de debate del progresismo, que es un movimiento político con el Pacto Histórico y Cepeda, que de jefe de Estado. Entonces, digamos que suena internacionalmente muy sorprendente, porque no puede ser que el que debe dar ejemplo da el peor ejemplo. Pero en Colombia estamos acostumbrados a Evelyn, y déjeme decirle que es una más de tantas que ha hecho. Bueno, eso es lo que está esperando la población colombiana, que haya este cambio con el nuevo presidente de Colombia que se está definiendo hoy en esta segunda vuelta electoral. Nos decía que en la primera vuelta un 58% votó. ¿Qué le faltó para poder llegar a más votantes en esta primera vuelta a Colombia? El que habían muchos candidatos presidenciales que se podrían tener estas dos opciones ahora y poder sumar más del 60%, o qué fue lo que pasó que solo se obtuvo un 58% de votantes? Pero sabe, Evelyn, que antes estamos muy tranquilos y contentos porque es la vez que más se ha votado en Colombia. El promedio era 50%, es decir, antes se abstenía mucha más gente, no participaba. Como le digo, hace 4 años en segunda vuelta era el récord anterior, 57%. Esta primera vuelta 58%, antes creció más. Estamos mejorando en participación. Y le decía ahora que ojalá lleguemos al 60%. No es fácil, pero podría ser 25 millones. En Colombia la tradición, Evelyn, es que por encima del 50% casi nunca se vota. Lo que estamos viendo es un gran entusiasmo, gran participación.
Y usted sabe muy bien que cuando la pelea está reñida, cuando están muy polarizados dos peleadores, dos boxeadores, la gente se anima. Y así está Colombia. No es recomendable tan polarizado. De verdad que ustedes hubieran visto el lenguaje de la campaña, es insultos, denuncias y mentiras. Un detalle, Evelyn, ustedes que siempre también trabajan tanto el tema democrático y están en televisión, por primera vez en la historia de Colombia, en la elección presidencial, no hubo debate, ni en primera vuelta ni en segunda vuelta. Fue un ejercicio de redes sociales, de entrevista con influencers y un poco manejar directamente la información sin que los periodistas mediaran las entrevistas. Y les repito, por primera vez, y es un dato histórico, no hubo debate presidencial ni en primera vuelta ni en segunda vuelta. Y siguen agarrados, polarizados, los dos boxeadores de la Espriella y Cepeda. No, y que las redes sociales han servido para poder llegar a más población porque al final las campañas hoy en día se dan más a través de las redes sociales, llegan a más gente a través de las redes sociales y de ahí es que se han agarrado cada uno de ellos. Veamos a de la Espriella en su cierre de campaña antes de la primera vuelta que salió pues en un cubierto para evitar algún atentado, podríamos decirlo, porque estaba dentro de una caja de acrílico para poder, y eso también generó muchas reacciones, para bien o para mal, pero también atrae hacia él alguna reacción. Claro, Evelyn, es que ha sido como un show, como un espectáculo. ¿Quién sorprende más? Entonces, como es cierto, le decía que en Colombia la violencia es real. Claro, hace un año, larguito, mataron a un candidato presidencial, un precandidato. O sea, Y no muy es que se fuerte, exagere. era muy fuerte también. Claro. Entonces, como ese candidato era de la oposición, el que mataron, Abelardo, que está liderando la oposición, dice, yo corro riesgo. Y es verdad, en Colombia seguramente está muy amenazado Abelardo de la Espriella y también Cepeda, como también están muy amenazados el presidente Petro y el presidente Uribe, porque es un país violento, pero la democracia nos permite este ejercicio tan maravilloso de, a pesar de las dificultades, hacer un proceso riguroso, limpio, que por ejemplo, que es maravilloso, en la primera vuelta el 31 de mayo en Colombia se usa que se informa en los medios cómo se votó, pero eso legalmente no es nada, es simplemente un acto informativo. Y en los días se confirma esa votación. ¿Sabe cuánto fue la diferencia entre lo que se informó el 31 de mayo y el resultado final de los jueces? Coincidió en el 99.4%, una maravilla. Es decir, es absolutamente confiable. Que lo que sorprende, y otra vez usted me va a entender por qué Petro es tan difícil como gobernante, todavía hoy Petro dice que él no acepta el resultado. Cepeda lo aceptó, pero Petro no. Hoy votamos en segunda vuelta, pero déjeme otra vez, aquí en Colombia entendemos mucho bien esa frase, Petro siendo Petro. Petro es Petro. y seguramente tendremos Petro para rato, pues es una figura emblemática de Colombia también. Así es, independiente de que Cepeda gane o no, Petro es el otro lado, la izquierda, y el país polarizado puede ser mitad y mitad. Entonces, claro, habrá Petro para rato y esperemos a ver cómo se da el resultado de hoy, cómo lo aceptan, porque realmente sí es raro, en Colombia no había pasado que un jefe de Estado, que el presidente diga que no acepta resultados cuando el escrutinio dice que sí, cuando el opositor, o sea, Cepeda, su candidato, dijo que sí, que aceptaba porque no había ninguna duda. Lo que pasa es que Petro tiene una narrativa muy especial y él vive como en su mundo y no quiere nunca perder. Hoy veremos si se da y se confirman las encuestas, que todavía no han cerrado urnas, si se confirma que pierde su candidato, a ver si acepta. Pero el hecho es que Colombia, hoy, Evelyn, estamos todavía muy tranquilos, sin problemas de orden público, todas las mesas funcionando, todo el país caminando y seguramente a eso de las 5:30 de la tarde, hora colombiana, tendremos ya el dato de quién será el nuevo presidente de la República de Colombia. Así es, muchísimas gracias Juan Carlos por habernos acompañado, por explicarnos de esta manera pues tan jovial este proceso electoral que sabemos ya. Aquí son las 12:21, Juan Carlos, 12:23. ¿Allá es específicamente qué hora? La 1:21, Ajá, una hora 1:21, más. Entonces nos falta A las 4 cierra. A las 4 y a a las las 4 5 se se cierra. tendría un resultado oficial, por decirlo así. Sí, el resultado informativo, otra vez. Informativo. Y el oficial de los jueces por allá como los 4 o 5 días. Pero como le digo, la coincidencia es una belleza. Y en las elecciones de Congreso, por allá en marzo, el resultado fue de coincidencia del 99.8%. Es una maravilla. No hay margen. O sea, lo que salga hoy, eso es. Así es. Digamos, no ocurre, y usted lo entenderá muy bien la comparación, lo que están viviendo en Perú, que llevan tantos días ajustando los resultados. El sistema que utilizan allá en Colombia para el conteo de votos es manual, no es electrónico.
Tenemos un sistema mixto maravilloso. Imagínate que, claro, cada mesa tiene 7 jurados, 6 jurados. Ellos hacen primero el conteo y a mano en la planilla, pero tienen una forma supremamente ágil de reportar ese dato a lo digital informático. Y se cargan todas. Y en cada mesa, esta vez que es maravilloso, hay 2 testigos electorales, uno de cada partido, uno de Cepeda y uno de la Espriella, porque si de pronto el jurado que es humano se equivocó y yo puso 23 sino 12 o 13, ahí mismo el testigo dice, ojo, contemos otra vez, y vuelven y cuentan y reportan. Entonces es una cosa mixta entre ese manual, que cuentan los votos en la mano, en una planilla lo escriben, lo reportan digitalmente, un sistema supremamente ágil. De verdad que si uno mira en América Latina y revisan, es el conteo más rápido que se da en el continente porque está muy probado y muy ensayado. Y mire que la coincidencia es maravillosamente acertada. Qué bueno, porque eso genera confianza en la población que salió a votar. Ese resultado que sea ágil, que sea rápido y que sea pues verificable, porque tienen el conteo manual y luego se transmite a través del sistema digital para poder llegar rápido y mostrar este resultado informativo. Así es, hoy es informativo y en 4 o 5 días será ilegal, pero le repito, en este siglo al menos no ha cambiado nunca el informativo al legal. Coincide extraordinariamente y es una garantía para la democracia. Eso es un momento, digamos, de madurez como sistema electoral muy importante. Muchísimas gracias, Juan Carlos Velázquez, desde Colombia, por ampliarnos y contarnos más sobre este proceso electoral. Y por supuesto que lo invitamos para que nos pueda acompañar en otras emisiones luego de este resultado informativo que se dé a las 5 de la tarde. Con mucho gusto, Evelyn, en Honduras, saludos a todos. Aquí esperamos que la democracia crezca, que votemos cada vez más y que logremos seguir adelante trabajando en democracia, que es lo importante. Muchísimas gracias. Juan Carlos Velázquez, analista político colombiano, cuando hoy se está llevando a cabo la segunda vuelta electoral en Colombia entre los candidatos Iván Cepeda y también Abelardo de la Espriella. Así